Capitalismo periférico. El capitalismo periférico se basa fundamentalmente en la desigualdad social, la cual tiene su origen en la apropiación del excedente económico que capta principalmente quienes concentran la mayor parte de los medios productivos, extendidos como los medios indispensables para llevar a cabo el proceso de producción. La dependencia de estos países subdesarrollados hacia las potencias mundiales hace la creación de este sistema de desigualdad y de imposición. Como ya había mencionado, Estados Unidos es un país capitalista, por el motivo que México, acompañado de otros países de América Latina, son dependientes de él debido a su subdesarrollo y adoptan el sistema de capitalista periférico. Desde la perspectiva del modelo clásico, esta teoría nos dice que toda la productividad que existe en un país capitalista depende de la división de trabajo que se vaya a dar a los trabajadores en cada fase del proceso económico de producción y de especialización. Entonces, tenemos que si la población está educada, tenderá a cambiar para bien los aspectos que le corresponde del proceso de producción. Es decir, que la única forma de generar riqueza en un país y volverlo capitalista es crear personas económicamente activas, es decir, en otras palabras, el capital humano. Para profundizar más con este tema, hablaremos un poco de los antecedentes que hicieron surgir esta teoría económica. El representante Andrew Gordon Frank trató de manera más profunda el enfoque metrópoli-satélite. Esto se basa en el desarrollo de dos caras opuestas de una misma moneda, es decir, los países desarrollados que logran su crecimiento a costa de mantener el subdesarrollo del resto de las naciones. Históricamente, primero fueron España y Portugal los que se apropiaron de dicho excedente. Después, Inglaterra y Estados Unidos los sustituyeron. El capitalismo periférico es producto de la relación de desigualdad entre metrópoli y satélite, tomando en cuenta que metrópoli es la capital y satélite es el país en subdesarrollo, que permite a metrópoli apropiarse de los recursos de satélite y hacer de este una economía dependiente y subordinada. Como consecuencia de la transferencia de un país a otro y el comercio de los recursos productivos de los países en plena revolución industrial, crece un periodo de auge en el siglo XIX, ya que se crea un gran comercio internacional en la historia de la humanidad, por su volumen, por su diversidad y por su amplitud geográfica. Pero este auge es interrumpido por la Primera Guerra Mundial, que culmina hacia fines de la década de los 20, en vísperas de la Gran Depresión Mundial. Pero ya desde 1914 comienza a modificarse las estructuras económicas internacionales debido a las condiciones que pasan los países centrales a partir de la crisis de 1930 y por la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos que México depende enormemente de Estados Unidos debido a que nuestra maquinaria y nuestros medios productivos son muy obsoletos. Es por eso que la mayoría de los productos que nosotros comercializamos se mandan a este país. Y eso es un claro ejemplo de la dependencia económica que nosotros tenemos con Estados Unidos. A eso se refiere el capitalismo periférico, la necesidad de otros países subdesarrollados para generar ganancias económicas dependiendo de un país capitalista, de un país altamente desarrollado, es decir, primermundista. Ahora hablaremos de los recursos naturales. ¿Sabías que México es considerado un país megadiverso? Y sobre todo rico en recursos naturales. Se denomina recurso natural a todos aquellos bienes provenientes directamente de la naturaleza, como lo son
el agua, la madera, los minerales, petróleo, plantas, etc. Los recursos naturales son fundamentales para sostener a una economía. Se encuentran en el medio geográfico, el cual es la superficie de la Tierra, de la cual forma parte la sociedad. México es un país rico en plata, mientras que Chile es un país rico en cobre. Si lo queremos ver localmente, el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, es productor de petróleo, mientras que en el municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, es productor de acero. En el medio geográfico puede influir de dos formas al desarrollo de una sociedad. Puede ser de manera favorable o desfavorable. Nosotros sabemos que es favorable cuando las condiciones naturales son propicias para el desarrollo de dichos recursos, ya sea el clima para la producción de agricultura o la energía eólica, el exceso de recursos minerales y la presencia de ríos y bosques. Por ejemplo, Brasil es uno de los países que cuenta con la selva más grande del mundo, que incluye también uno de los ríos más largos del planeta, el Amazonas, y es rico en esmeraldas. En el caso de México, Chiapas es un estado rico en recursos como ríos, maderas, flora y fauna, y a pesar de eso, es uno de los estados más pobres del país. Desfavorablemente, cuando las condiciones naturales influyen negativamente en el desarrollo de los recursos naturales, por ejemplo, que los suelos sean secos, las tierras áridas y no propicias para el cultivo o el ganado. Un claro ejemplo serían los países africanos que se ubican en el desierto del Sahara y no se pueden aprovechar recursos naturales. En el caso de México tenemos el desierto de Sonora, el cual tampoco es aprovechable y su clima no favorece el cultivo. Pero nosotros nos ponemos a pensar, si los recursos naturales son un elemento para el desarrollo, ¿cómo países como Japón o Singapur, que carecen de ellos, son potencias mundiales? ¿Y por qué países como México y Brasil, que tienen muchos recursos naturales, no son potencias económicas? Pues independientemente de que un país cuente con recursos naturales abundantes o no, debe de considerarse que los recursos naturales no son inagotables y que se desarrollan en forma más lenta que los países con sistemas socioeconómicos. Por eso es fundamental hacer un uso sostenible de ellos. Como mencionamos, los recursos naturales son un elemento necesario para el desarrollo. De ahí que cuando estos escasean o son agotados, se deben buscar en otros lugares. Por ejemplo, los países desarrollados de finales del siglo XV, como Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal, en la búsqueda de nuevos recursos, mandaron expediciones a conocer nuevas rutas que los llevaron a sitios ricos en bienes y descubrieron en ese intento las nuevas tierras que posteriormente se convertirían en sus colonias y de las cuales extrajeron inmensas cantidades de recursos naturales. Como los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, es muy frecuente que sea motivo de conflictos bélicos entre naciones, por ejemplo en caso de la invasión de China al Tíbet, este último rico en minerales, y la invasión de Estados Unidos en América y sus aliados en Irak para apropiarse de una zona petrolera que es la más rica del mundo. Ahora bien, la teoría de los ciclos intenta explicar todos los desequilibrios que existen en la actividad económica internacional con la finalidad de predecir el futuro de la economía de los países a partir de los ajustes que existen en la política, en la fiscalía y en los cambios de monedas internacionales. Es decir, por ejemplo, si un país cambia o devalúa su moneda, esta teoría trata de predecir o de prevenir todos los aspectos económicos que puedan surgir en diferentes países. Los ciclos económicos constan de 4 fases: el auge, el cual es su punto culminante o su punto favorable económicamente; la recesión, luego la depresión, en la cual va bajando o va generándose una crisis; y la recuperación, que es el momento en el cual se va generando una solución para esa crisis generada. En pocas palabras, la teoría de los ciclos
es lo que nos ayuda a entender el por qué ocurrió una deserción o una baja económica a nivel mundial en una región o en un país, y también nos ayuda a prevenir tomando en cuenta factores sociales y políticos de diferentes países. Es por eso que esta teoría nos puede ayudar a medir cómo va creciendo de manera económica el país, pero esto no significa que dicho país tenga una economía estable. Como mencioné,